Hablaremos ahora de la fuerza. Empezaremos diciendo que la dinámica es la rama de la física clásica que estudia el movimiento de los objetos, considerando las causas que lo producen o lo modifican. Es decir, si un objeto se mueve, estudiaremos qué es lo que provocó ese movimiento. Si un objeto se detiene, qué es lo que hizo que ese objeto se detuviera. En todo movimiento existen dos tendencias opuestas: la acción, denominada fuerza, y la reacción o resistencia, llamada masa. Así que el movimiento consiste justo en eso, en el conflicto entre la acción y la reacción. Incluso cuando un objeto está en reposo relativo, genera un equilibrio transitorio entre la acción y la reacción. Pero hemos hablado de fuerza. En términos generales, podríamos decir que la interacción entre dos objetos es una fuerza. Veamos algunos ejemplos. Una persona desea mover un bloque. Para ello, debe empujarlo, de tal manera que logre romper ese equilibrio de reposo. El objeto está en reposo con una velocidad inicial igual a 0. Si logra moverlo, entonces habrá generado un cambio en la velocidad. La fuerza no se percibe, solamente se ven los efectos. No podemos ver la fuerza como tal, sin embargo sí podemos ver los resultados de esta. En este otro ejemplo, la señorita trata de mantener las pesas en la parte superior. Sin embargo, hay un efecto del peso sobre ella, así de que le cuesta trabajo mantenerla. Observa que no se ve la fuerza, pero sí se ve el efecto de esta sobre los brazos de la señorita. Observa este otro ejemplo. Una fuerza no puede observarse directamente. En realidad, solo se percibe el efecto. La causa de cualquier interacción entre dos objetos es siempre una fuerza. Una fuerza causa que esta pelota que estaba en reposo se ponga en movimiento cuando alguien la patea, o la golpea, o la batea. Así que el objeto se acelera. Y esta aceleración se puede producir por un cambio en la magnitud, en la velocidad o en la dirección. Todos los cambios en este estado de movimiento de los objetos se deben a que sobre ellos se ejerce una fuerza. Veamos un último ejemplo. El viento, al golpear las velas de este barco, hace que se mueva. Por lo tanto, hay una interacción de la velocidad del viento con las velas y el movimiento del barco. Esto también es una fuerza. Si fuera un viento muy fuerte, entonces el barco se desplazaría con mayor velocidad. Debemos saber que existen 4 fuerzas fundamentales en el universo. Estas son: la fuerza gravitacional. Es aquella de atracción mutua entre dos objetos por el simple hecho de tener masa. Es la causa de que los planetas se mantengan en órbita alrededor del Sol y la Luna en torno a la Tierra. La fuerza gravitacional que se ejerce entre la Tierra y un objeto próximo a su superficie es el peso del objeto. Las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol sobre los océanos terrestres causan las mareas. La fuerza electromagnética es la que se da entre cargas eléctricas e incluye la interacción eléctrica entre las magnéticas. Las fuerzas eléctricas existen entre cargas que están en reposo y las magnéticas se producen por la interacción de cargas eléctricas en movimiento. Un ejemplo de las fuerzas eléctricas es la atracción entre el peine y pequeños trozos de papel, cuando aquel se ha electrificado, al pasarlo por tu cabello. Los relámpagos son el resultado de la fuerza electromagnética. La fuerza nuclear fuerte resulta de la interacción entre partículas subatómicas y es el responsable de mantenerlas unidas en los núcleos atómicos. La explosión de la bomba de hidrógeno es un ejemplo de la potencia de esta fuerza. La fuerza nuclear débil es la que resulta de la interacción entre las partículas subatómicas durante algunos procesos de decaimiento radioactivo. Las fuerzas pueden actuar de dos maneras. Una es por contacto y la otra es a distancia. La fuerza por contacto es cuando dos objetos interactúan físicamente,
Es decir, sus moléculas están en contacto y hay una interacción visible entre ellas. Por ejemplo, cuando un balón se encuentra en el césped, no se moverá, a menos que alguien lo golpee. En este caso, hay una interacción entre el pie del jugador y el balón. Por lo tanto, se verá el efecto, el cambio de posición de este balón. Por el contrario, la fuerza a distancia, no existe una interacción aparente entre ellos, no hay un contacto físico entre los objetos. En este caso, el globo, que está cargado eléctricamente, es capaz de atraer pequeñas partículas de polvo o pequeños pedazos de papel, sin que estén en contacto físico. Se juntan. Así es de que este tipo de fuerza se llama a distancia. Un concepto muy utilizado es la fuerza neta. Podemos decir que es la fuerza total. Es decir, si se tiene un balón y se golpea con una sola fuerza, el balón se moverá en línea recta, en la dirección en la que fue golpeado. Veamos ahora, si se tiene un balón en reposo y se le aplican varias fuerzas en varias direcciones de diferente magnitud, entonces el resultado neto del movimiento será la suma de estas fuerzas y la dirección podrá determinarse con el método matemático que hemos visto de vectores. Esa será nuestra fuerza total y el movimiento que tiene el balón. Definamos ahora la inercia. La inercia es un concepto abstracto que implica varias situaciones. El primero en estudiarlo fue Galileo, estableciendo que un objeto, una vez en movimiento y sin perturbarlo en adelante, continuará con velocidad constante por sí mismo. Posteriormente, Newton reafirma los conceptos de Galileo, estableciendo que si un objeto inicialmente en reposo se pone en movimiento mediante la acción de una fuerza y después ya no se ejerce sobre él fuerza alguna, este se detiene debido a la fricción o rozamiento entre las superficies. Es decir, si tú pateas un balón, verás que se va deteniendo poco a poco. Esto se debe a que hay una fricción entre sus superficies, la superficie del balón y la superficie del pasto. Así que la inercia es aquella propiedad que tienen los cuerpos de mantener en su estado de reposo o en su estado de movimiento sin que nada los altere. Solamente cambiarán el reposo o el movimiento cuando una fuerza los altera. Y en este momento cambian el estado. Newton estableció las leyes del movimiento. Son 3. Veamos la primera. Se le llama ley de la inercia y dice que un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante permanecerá en reposo o en movimiento con velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza neta no equilibrada. Newton estableció entonces que si un objeto se le coloca una velocidad, permanecerá con esa velocidad constante. Pero en la Tierra no sucede eso. En la Tierra, si tú lanzas un objeto, el viento se encargará de detenerlo. Hay una fricción entre el objeto y el viento. Eso hace que el objeto se vaya deteniendo poco a poco, vaya perdiendo la velocidad inicial. Para que esto suceda realmente necesitaríamos quitar la fricción del aire. Y eso se lograría solamente en el espacio. Si tú lanzas un objeto en el espacio, no hay nada que lo detenga, no hay una fricción del aire. Por lo tanto, ese objeto permanecerá infinitamente en movimiento, a menos que pudiera chocar contra un objeto más grande, un planeta, un asteroide, una estrella, o fuera influenciado por la fuerza de estos. Así es de que cambiaría su curso y ahí sería finalmente un movimiento diferente. La segunda ley de Newton o ley de la fuerza nos explica que si tú le aplicas una fuerza a un objeto, este cambiará su velocidad. Observa esto. Esta caja está en reposo, velocidad inicial 0. Se le aplica una fuerza y cambia a una velocidad final. Ha logrado tener un movimiento, una distancia de desplazamiento. Ahora observa, una fuerza menor que se le aplique a esa misma caja generará una velocidad final menor. Por lo tanto, la fuerza influye en el desplazamiento de ambas cajas. Como ves, hay 3 elementos involucrados en esta ley: la fuerza, la masa y la aceleración. Esto nos lleva a la fórmula de la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa sobre la aceleración. F es fuerza y se expresa en newtons. Recuerda que un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.
M es de masa, debe de ser en kilogramos. A es aceleración y debe de ser en metros sobre segundo al cuadrado. La segunda ley de Newton se puede enunciar como: cuando una fuerza neta no equilibrada actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. Veamos un ejemplo para aplicar esta fórmula. Una caja de 150 kilogramos es jalada con una cuerda por una persona aplicando una fuerza de 180 newtons y al mismo tiempo otra persona la empuja con una fuerza de 120 newtons, como se ve en la figura. Determina la aceleración que se le imprime. Desprecia la fricción con la superficie. Colocamos datos, fórmula y sustitución para tener orden. En los datos encontramos que la masa es de 150 kilogramos. La fuerza 1 es de 180 newtons. La fuerza 2 es de 120 newtons. Nos preguntan la aceleración. Esos son los datos que proporciona el texto. Pero observa, como hay dos fuerzas interactuando sobre el mismo objeto, debemos obtener la fuerza neta o la fuerza total del sistema. Así que en este caso, como las dos fuerzas actúan en la misma dirección, se sumarán. 180 más 120 newtons nos da 500 newtons totales. Fuerza neta o fuerza total. La fórmula nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero como nos están preguntando la aceleración, hay que despejarla. Moveremos del lado derecho al lado izquierdo la masa y pasará dividiendo. Así es de que nos queda que la fuerza entre la masa es igual a aceleración. Realizamos nuestra sustitución y la aceleración es igual a 500 newtons entre 150 kilogramos. La aceleración es igual a 3.33 metros sobre segundo al cuadrado. Observa que las unidades se van a simplificar de la siguiente manera. Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entre kilogramo. Se simplifica y nos queda metro sobre segundo al cuadrado como aceleración. La tercera ley de Newton también se llama ley de acción y reacción. Veamos. Si se tiene un arma, al momento de disparar, la bala saldrá con una acción, pero la pistola va a tener una reacción hacia atrás. Entonces, a toda acción genera una reacción. Si tú le pegas a la pared con mucha fuerza, verás que tu pie rebotará hacia atrás. No vas a poder mover la pared, pero sí tu pie generará una reacción con la misma intensidad con la cual golpeaste. Podemos enunciar entonces esta ley como: a toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Definamos ahora peso. El peso es la fuerza gravitacional que ejerce un cuerpo de grandes dimensiones sobre un objeto. En este caso podríamos hablar de la Tierra. La Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre todos los objetos que se encuentran sobre su superficie. Si un objeto tiene mayor masa, su peso será mayor. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en la Luna? El mismo objeto que tiene una masa determinada aquí en la Tierra y en la Luna, el peso en la Luna será menor, porque este objeto de grandes dimensiones que es la Luna ejerce menor fuerza de atracción sobre los objetos. Así que para obtener el peso de los objetos, tendremos que multiplicar la masa por el valor de la gravedad del objeto de grandes dimensiones. En el caso de la Tierra, será de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y en el caso de la Luna, 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. De esta fórmula tenemos que P es igual a peso, y observa que también se da en newtons, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. M es igual a masa, se da en kilogramos. G es gravedad, y se da en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, la fricción es una fuerza que se va a oponer al movimiento. Por ejemplo, observa esta caja. La fuerza de la derecha jala. La fuerza de la izquierda se opone. El peso va hacia el centro de la Tierra. Y hay una fuerza que se llama fuerza normal que es opuesta al peso.
Este sistema está en equilibrio, por lo tanto la caja no se moverá. Si una de estas fuerzas se desequilibra, la caja podía moverse a la derecha o podía hundirse. Entonces, nuestro equilibrio está en las 4 fuerzas. A la fricción también se le da el nombre de rozamiento. Cuando la fricción impide que un objeto en reposo se ponga en movimiento por la acción de una fuerza, se le llama fricción estática. Cuando se opone a un movimiento en acción, se denomina fricción cinética. La fricción ofrece muchas ventajas. Sin ella, sería prácticamente imposible caminar o manejar un automóvil. De hecho, cuando un automóvil se mueve sobre una carretera con curvas, la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie sobre las llantas es lo que impide que se pierda el control. Sin la fricción, los clavos, por ejemplo, o los tornillos, resultarían inútiles, porque no podrían mantenerse unidos a la madera o al concreto. Incluso no sería posible sostener las cosas de nuestras manos. No siempre la existencia de la fricción es una ventaja, ya que es peligroso, por ejemplo, tratar de caminar sobre aceite. También, los lubricantes, como el aceite en el motor de un automóvil, reduce el rozamiento entre sus partes, con el fin de disminuir el desgaste y reducir el consumo de energía. Observe este otro ejemplo de fricción, pero ahora no tenemos el objeto moviéndose sobre la horizontal, sino que existe un plano inclinado que lo está elevando. Hay varias cosas que resaltar. Primero, el peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la fuerza de arrastre. La fuerza ahora se va hacia arriba y la fricción es opuesta. Observa que nuestra fuerza normal sigue siendo perpendicular al eje X. Y aquí, la fuerza de fricción, denominada Fk, tiene en su interior el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. El coeficiente de fricción es el valor sin dimensión que hace referencia al valor que se tiene en el rozamiento de los dos objetos. Un coeficiente de fricción cercano a 0 indica que hay muy bajo rozamiento entre las superficies. Un valor cercano a la unidad indica que hay una fricción muy alta. Esta es de las pocas magnitudes sin unidades de medida. Se le dice que es adimensional. Veamos un ejemplo. Una caja de 250 newtons es jalada con una fuerza sobre un plano inclinado con 30 grados respecto a la horizontal. Si el coeficiente de fricción entre la caja y la superficie es de 0.5, determina el valor de la fuerza necesaria para mover la caja hacia arriba. Observa primero el esquema. La fuerza va a jalar hacia arriba y hacia la derecha. El ángulo es de 30 grados respecto a la horizontal. Y el peso de la caja es de 250 newtons. Lo primero que tenemos que hacer es obtener un diagrama de cuerpo libre. Para ello trazamos sobre el vector de la fuerza el eje X. Perpendicular a este trazamos el eje Y. Ahora, trazamos un eje auxiliar paralelo a la superficie, a la horizontal. Entonces nos queda el diagrama de la siguiente manera. La fuerza que va hacia la derecha, la fuerza de fricción que se opone que va hacia la izquierda, el peso que va hacia el centro de la Tierra con 250 newtons, y el valor de la fuerza normal que es perpendicular a la fuerza de arrastre. Si nosotros tenemos este diagrama de cuerpo libre, podemos rotarlo para colocar el eje X en su posición original y el eje Y de igual manera. Observa cómo queda el ejemplo. El peso ahora tiene un ángulo de acción, en este caso es de 60 grados. Así es de que con este diagrama podemos empezar a resolver nuestro ejercicio. Primero, obtenemos las fuerzas que actúan en X. En este caso va a ser F, que es positivo, menos la fuerza de fricción, que es negativa, menos el valor del peso, 250 newtons, por el coseno de 60. Esta ecuación la igualamos a 0. Pero recuerda que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Así es de que sustituimos y nos queda la fuerza menos el coeficiente de fricción por la fuerza normal menos 250 newtons por el coseno de 60 es igual a 0. Ahora
las fuerzas que actúan en Y. En este caso solamente encontramos la fuerza normal menos 250 newtons por el seno de 60 igual a 0. De esta ecuación despejamos el valor de la fuerza normal y nos quedará que la fuerza normal es igual a 250 newtons por el seno de 60. Hacemos esta operación y el resultado nos da 216.50 newtons. Este valor de la fuerza normal lo vamos a sustituir en la ecuación de X. Así es de que nos queda la fuerza menos 0.5 por 216.50 newtons menos 250 newtons por el coseno de 60 es igual a 0. De esta ecuación despejamos la fuerza, que es igual a 0.5 newtons por 216.50 newtons más 250 newtons por coseno de 60. Y el resultado es 233.25 newtons. Esta es la fuerza necesaria para jalar ese bloque de 250 newtons con un ángulo de 30 en un plano inclinado. Como ves, la dinámica es muy interesante. Solo falta practicarla y mucho éxito.